hemos conseguido erradicar la trata y la explotación sexual en pleno siglo XXI. Quizás es por un problema de enfoque. Aquí se ha hablado de que la trata, la explotación sexual es un delito transnacional, y es cierto, porque el protocolo de Palermo va ligado precisamente a la trata y a la explotación sexual, pero realmente tenemos que poner el foco también en los lugares donde se lleva a cabo la explotación. Tenemos que poner el foco en el ámbito local. No hay más que ver los titulares de prensa de este verano, donde vimos cómo en Gandía y en otros municipios de la Comunidad Valenciana han caído redes, han caído grupos organizados y se han liberado más de una veintena de mujeres. Bien, ¿y cuántos de aquí conocéis además de cerca algún caso de trata o de explotación sexual en vuestro municipio? El lunes, que tuve la fortuna de estar en toda la jornada, lo hablé con alguna de vosotras. ¿Sabíais cómo actuar? ¿Sabíais con qué herramientas contabais? ¿Sabíais cómo era esa coordinación entre el Estado, lo autonómico y lo municipal? Lo que sí que recordamos todos, y ya se ha dicho en estas jornadas, es una fecha, enero de 2021, porque Florina tenía tan solo 19 años, se me pone a piel de gallina, es la edad de mi hija, tan solo 19 años cuando, ejerciendo la prostitución, subió a un coche, fue estrangulada y apareció semanas más tarde en una acequia. Y a esa indignación y a ese estupor que vivisteis, desde luego surgió después la llamada al cambio, y por eso os felicito, porque habéis sido pioneros en esa lucha por la erradicación de la prostitución y de la explotación sexual. Y para diseñar políticas públicas eficaces es necesario conocer bien la realidad que se pretende regular. Por ello, voy a comenzar realizando o estableciendo cuáles son los vínculos y las diferencias entre trata, explotación sexual y prostitución, incidir un poco en ello, ya se ha hablado en los días anteriores, para hacer juntos un viaje, un recorrido desde el marco estatal de regulación, pasando por el autonómico, llegando al municipal y al ejemplo comarcal de la mancomunidad. Bien, como catedrática de Derecho Penal y especialista en la investigación de este delito, tanto a través de publicaciones, algunas las tenéis en pantalla y si os interesan os las puedo facilitar, como también en debates o conferencias. Ayer mismo participé en una cumbre mundial sobre trata que se organizó en el Senado de Argentina, donde hablé de las buenas prácticas en el ámbito de la investigación. Es necesario, para poder erradicarla, un enfoque en el abordaje interdisciplinar y también en la colaboración entre todos los operadores jurídicos, policiales, todos los operadores implicados. Por ello, como decía, disculpad que mi ordenador va distinto, va a otro ritmo que la pantalla. La siguiente. Decía que teníamos que delimitar y ver qué vínculos, pero también qué diferencia hay entre estas realidades. Se ha hablado de trata de seres humanos, ojo, no trata de blancas, que se dijo el lunes, ¿vale? Desde el año 2010 está tipificado en nuestro Código Penal el delito de trata de seres humanos, que tiene 3 elementos diferenciadores con la misma estructura que ya decía el protocolo de Palermo. Es decir, se requieren una serie de conductas que se pueden resumir en captar o trasladar. No siempre es necesario la traslación, se pueden captar, como ya sabéis ahora y se ha insistido, por los medios digitales, utilizando una serie de medios. Mayoritariamente en la práctica el engaño. Se les promete, bueno, que van a ser las protagonistas de películas porque son unos directores de cine magníficos. Engaño, coacción o abusando de una situación de superioridad o de vulnerabilidad. ¿Con qué finalidad? Con una finalidad de explotación.
Por tanto, para consumar el delito de trata no hace falta que se lleve a cabo la explotación. Basta con captarlas, trasladarlas con dicha finalidad. La mayoritaria, la sexual. La mayor parte de las víctimas son mujeres y niñas, aproximadamente el 95%, pero es trata de seres humanos. Y la trata sexual puede ir acompañada en muchas ocasiones de otras finalidades de trata, como por ejemplo la laboral, ¿de acuerdo? O la trata con la finalidad de que cometa determinados delitos. Bien, y luego la explotación sexual, que en nuestro Código Penal no está regulada o castigada como tal, sino que lo que se castiga es la coacción a ejercer la prostitución o bien el proxenetismo lucrativo. Ahora me detendré un poco más. Y luego llegamos a la prostitución. Hay la prostitución, que está en una situación, como ya se ha dicho, alegal en España, y por eso somos un país con una altísima demanda en toda Europa, que además se está expandiendo, como también se ha hablado, a los espacios digitales. Se ha mencionado también mucho OnlyFans. ¿Por qué? OnlyFans se considera un espacio blanqueado del negocio del sexo. Por tanto, estas charlas tienen que escucharlas también nuestros jóvenes. Yo mañana, si puedo, cambio el tema de la clase y les hablo de todo esto a mis alumnos de parte especial. Bien, pues establecida esta delimitación, como decía, vamos a hacer ese recorrido desde el marco estatal, que es el punto de partida, pasando por el autonómico y llegando al local, para ver cómo es la política de las 3P, es decir, la persecución del delito, la protección de las víctimas y la prevención también del delito. Como decía, el punto de partida es el marco estatal. Y el marco estatal tiene dos patas. Por un lado, el ámbito penal, que hemos visto que ya se recogen 3 tipos penales: el delito de trata, el delito de prostitución coactiva de mayores y de menores y el delito de proxenetismo lucrativo. Y por el ámbito administrativo tenemos infracciones y sanciones administrativas en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, donde en contextos concretos se sanciona la demanda de servicios sexuales en determinados espacios públicos, pero ojo, también en ocasiones, ahora lo veremos, a quién ejerce los servicios sexuales. Vamos a empezar con el ámbito penal. Si antes os he delimitado o he dado unas pinceladas de lo que era el tipo penal, me voy a detener ahora en las penas, porque si se fijan, el delito de trata, que es como el proceso para llegar a la explotación, está castigado con la pena más elevada de los 3 tipos penales. Puede llegar hasta los 8 años de prisión, eso sin contar con los subtipos agravados que recoge a continuación. Sin embargo, la prostitución coactiva de mayores llega, en lugar de a los 8, a los 5, luego también con una multa. Fíjense, me preguntaban el otro día, ¿cómo que días multa? Es el sistema del Código Penal, el sistema de días multa, donde se imponen una serie de días de multa con un valor económico, entre un mínimo y un máximo. El proxenetismo lucrativo tiene aún una pena menor, porque puede llegar como máximo hasta los 4 años. Y, en todo caso, como el proxenetismo se castiga aún con consentimiento de la mujer, se dice que en todo caso se entenderá que hay explotación cuando concurra vulnerabilidad personal o económica o condiciones gravosas, abusivas o desproporcionadas. De momento, quédense con que hay una asimetría punitiva. Se castiga más la trata, que fíjense, se dice, la trata es la explotación la esclavitud del siglo XXI. No, la trata es el proceso, es el instrumento para llevar a cabo la explotación. Explotación sexual que como tal está regulada solo de esta manera. Bien, entonces, además de la penalidad, quería destacar 3 puntos críticos desde el punto de vista de la práctica. Primero, los datos. Fíjense que no son numerosas las sentencias condenatorias, ni por trata ni por proxenetismo. Estos datos son de la última memoria de la Fiscalía General del Estado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque hay una altísima cifra negra. Ya lo hablaron tanto Policía Nacional como Guardia Civil, las dificultades con las que se encuentran a la hora de identificar a las víctimas. 24, sí. Exacto. Se ha presentado ahora, en la apertura del año judicial, se presentó la memoria
del año anterior, del 24, y está colgada en abierto, en la página de la Fiscalía General del Estado. Sí. Eso por un lado. En segundo lugar, decía las dificultades probatorias del proxenetismo no coactivo, porque es que, ojo, hay que acreditar, hay que probar esa vulnerabilidad o probar esas conducciones abusivas. Y esta propia memoria de la Fiscalía, y lo pongo entre comillas, decía que esas dificultades merman la eficacia en la persecución o en la respuesta penal a estos delitos. Y luego el tercer punto crítico que quería destacar es que, si se han fijado, la demanda de servicios sexuales en el Código Penal no está tipificada, ¿de acuerdo? Ni en el 177 bis de la trata, ni en el 187 de la explotación. Pero, ojo, ahora vamos a ver cómo sí en determinados casos a nivel administrativo. Hemos pasado del marco penal al marco administrativo, que ya avanzado está regulado en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, donde se sanciona la demanda de esos servicios sexuales en espacios sensibles, se castiga como una infracción grave, de ahí que se haya denominado un modelo de prohibicionismo, pero suave. ¿Por qué? Porque vemos que también mantiene vías sancionadoras para quien ejerce la prostitución. Concretamente, el desatender los requerimientos de un agente para que abandone determinados espacios donde está ejerciendo la prostitución puede acarrear multas. Y además, si reitera ese incumplimiento, puede incurrir en un delito de desobediencia. Por tanto, vemos cómo hay esta arquitectura sancionadora que hemos visto en conjunto tiene unos efectos prácticos que son distorsionantes, porque la demanda, la compra de servicios sexuales no está tipificada en el Código Penal, mientras que quien ejercen pueden recibir multas y además, si reiteran el incumplimiento, insisto, pueden verse expuestas a un delito de desobediencia. Pero, lo resumo, no hay ilícito penal para quien paga, para el putero, pero sí puede haberlo para la mujer en situación de prostitución que desatienda dicho requerimiento. Pasamos del marco estatal al marco autonómico. En el marco autonómico hay, aquí tienen recogida, siquiera brevemente, la normativa actual, que a mi juicio está desactualizada, porque fíjense, la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana es del año 2012, pues no ha llovido desde entonces. La de espectáculos públicos del año 2010. Sí es cierto que hay un anteproyecto que está en consulta pública, pero de momento sigue siendo la misma. La subdelegada del Gobierno el lunes lo comentaba, la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana del año 91. Los más recientes son los dos protocolos que tienen en pantalla, el protocolo autonómico para la protección de las víctimas de trata en la Comunidad Valenciana y el protocolo de intervención integral en las oficinas de asistencia a víctimas del año 2019. Y luego he dejado apuntado el programa ALBA de atención a víctimas de explotación sexual en ámbitos de prostitución y trata, que va a ser explicado por mis compañeras Marsa Borí. Tendría que haber estado también Alicia Marín, que desde aquí le mandamos un abrazo, que no ha podido venir, y lo explicarán con todo detalle cómo llevan a cabo ese tipo de ayudas. A nivel municipal, se ha comentado también por Sara que hay una ordenanza municipal que es del año 2013. Yo no tengo muy claro que sea abolicionista, porque creo que sanciona la demanda, pero también quien ofrece servicios sexuales en determinados supuestos. Aquí el Ayuntamiento de Valencia en 2022 aprobó una moción para que se iniciara la redacción de una nueva ordenanza, pero al final no salió adelante. Ahora creo que está también en vías de modificación, pero he pedido información, pero no me han facilitado nada. Y luego el protocolo de intervención con víctimas, si no lo cojo, no sé. No. El protocolo de intervención con víctimas de trata, que es del año 2017, que tiene un seguimiento desde la coordinadora. Bien, en 2021 se dio un paso muy importante con la creación del Foro Abolicionista
de la prostitución creado por la Consellería de Justicia, Administración Pública en el año, como decía, 2021. Tuve el honor de participar en el grupo interdisciplinar que se formó para llevar a cabo un diagnóstico, un análisis de la normativa vigente y proponer modificaciones normativas. Además, la segunda finalidad era aprobar una serie de medidas para conseguir la abolición de la prostitución en el marco competencial de la Generalitat Valenciana. Perdón, vuelvo. Sí, aquí tiene en pantalla un libro que precisamente se editó con todo el trabajo que llevamos a cabo y con todas las medidas que… Espera, pon la anterior por si quieren… Vale. La prostitución de la Comunidad Valenciana, un enfoque abolicionista, y a lo largo de diversos capítulos del libro pues, se recogen pues, todas las propuestas y medidas, así como el modelo de ordenanza municipal abolicionista que ahora les simplificaré. Y está publicado por la editorial Tirant lo Blanc. Bien, este foro tenía 6 ejes, los 3 primeros con modificaciones normativas. Un eje primero con modificaciones normativas a nivel estatal, donde ahí proponíamos reformas penales. Otro a nivel autonómico, donde se trataba de incluir la prostitución como una forma de violencia sexual, que era lo que habéis comentado antes en la sesión anterior, y venía acompañada de una guía de buenas prácticas sobre cómo actuar en los procesos judiciales. El eje tercero, el municipal, con medidas para aprobar esas ordenanzas municipales abolicionistas a las que me referiré a continuación, para erradicar la prostitución y proteger a las prostitutas. Los siguientes ejes eran también muy importantes. El eje cuarto, con mejoras en unos procesos que son complejos, como se dijo el lunes, en los procesos de identificación, cada vez con mayores dificultades para identificar a las víctimas en la captación y en la explotación en el escenario digital, para identificarlas y para acreditarlas. El quinto recogía un catálogo de derechos y de recursos para garantizar la salida de la prostitución. No hacemos nada si se erradica, pero luego no les damos salidas. Salidas relativas a inserción laboral, asistencial, sanitaria, en vivienda, y todo con una coordinación o reforzando la coordinación estatal, autonómica y municipal. Y por último, el eje sexto, importantísimo, la formación. Ya se ha dicho también, formación al funcionariado, a los operadores jurídicos, a los operadores policiales y la educación sexual en las escuelas y en los institutos. Y, en definitiva, una sensibilización hacia este fenómeno. Bien, por tanto, la Comunidad Valenciana fue pionera en diseñar un modelo abolicionista de ordenanza municipal abolicionista. Por no cargarles de información, les dejo el título segundo, donde recogían infracciones y sanciones, y se prohibía la demanda de la prostitución como una infracción grave y se sancionaba con multas hasta 3.000 euros, reforzando esas infracciones con unas medidas integrales de apoyo jurídico, psicológico, social y con programas de inserción. Bien, a partir de este marco inicial comenzaron a aprobarse las ordenanzas. Bien, y comenzó Albal, si no me equivoco, corríjanme, con la denominada Ordenanza de la Dignidad, así se llamó, porque fue pionera en sancionar a los puteros. Y además, la segunda innovación fundamental es que se decía textualmente en la ley: en ningún caso podrán sancionarse a las personas en situación de prostitución. A partir de ahí, su ejemplo abrió camino a otras localidades, y en 2022 se sumaron Alaquàs y Benetússer. En Alaquàs ya incluso la ordenanza hablaba de ordenanza para erradicar la prostitución, y en Benetússer se hablaba ordenanza de lucha contra la prostitución. Y además en Benetússer se implementó también en 2023 un plan de acciones municipales dirigidas a esas mujeres en situación de prostitución.
Ese mismo año vemos un salto cualitativo porque las ordenanzas comienzan a autodenominarse abolicionistas, como es el caso de Manises que tienen en pantalla. Bien, a dichas ordenanzas le siguieron las de Mislata, Silla, Alcácer y Massanassa en 2024, sin olvidarnos de Quart, de Poblet, que también fomentó importante la mediación por parte de la policía local, con actividades de formación en los centros educativos. Espero no haberme dejado ningún municipio y si no, me corrigen. Estas son las que quedan pendientes de aprobación. Todas han mostrado un compromiso público de lucha contra la prostitución con adhesión a la red de municipios libres de trata y explotación, pero aún no han aprobado ordenanzas sobre la materia. En algunos casos, por falta de consenso político, como hemos estado hablando, ¿verdad?, en los descansos o el lunes durante la comida. Y fíjense que en Torrente me llamó la atención una noticia porque hubo un caso, para que veamos que la trata y la explotación no viene siempre de mafias, sino también fue un caso donde la coacción venía de la propia familia, del marido y de los suegros que la explotaban sexualmente y la amenazaban porque tenía que ingresar en casa 300 euros diarios. Como decía, estas son todavía las pendientes de aprobación. ¿Cuáles son los puntos clave, en definitiva, de las ordenanzas abolicionistas? Yo los he resumido en 4. El primero es que las víctimas nunca son infractoras, son víctimas. Que hay que poner el foco en la demanda, con sanciones administrativas a los clientes, a los puteros y a los proxenetas. Que además tiene que elaborarse planes integrales de apoyo a las mujeres, planes de apoyo jurídico, de apoyo social, de apoyo sanitario, asistencial. Y debe haber, finalmente, un trabajo en red. Tiene que haber una coordinación, tiene que mejorar la coordinación estatal, autonómica y local. Bien, y vamos llegando hasta el final. Después de ver todo lo que han conseguido estas ordenanzas municipales, llegamos a la última parte. Como se ha comentado en la anterior ponencia, parece que el Gobierno está preparando, de un lado, una ley abolicionista que, por lo que sabemos por la prensa, pretende endurecer las penas a los proxenetas, multar a los puteros e introducir la tercería locativa, es decir, sancionar a quien se lucra explotando los lugares donde se ejerce la prostitución. Ya nos ha comentado Sara que no es esta la propuesta que ellas llevan, que es más integral, porque efectivamente esta no es una ley integral, con ejes diferenciados, como hemos visto en la propuesta valenciana. Y luego, por otro lado, se habla de que también se va a llevar al Congreso, tras 2 intentos fallidos, la Ley Orgánica Integral contra la Trata. Bueno, veremos. Ya digo que han habido 2 intentos fallidos anteriores y lo que sí que quería comentar es que no podemos pasar por alto que hay una resolución del Parlamento Europeo de 2023 que pide que sea infracción penal la solicitud de servicios sexuales a nivel de todos los Estados europeos. Bien, hemos visto qué se ha hecho y ahora nos queda qué más podemos hacer. Bueno, pues no podemos cansarnos de exigir mayor formación para todos los que están tanto diseñando políticas públicas como quienes están acompañando a las víctimas. Una colaboración, mayor colaboración entre todas las administraciones, escuchando la voz de las supervivientes, porque ellas son las que conocen de cerca cuáles son los métodos de captación y cómo es la forma de explotación. En segundo lugar, no nos cansamos tampoco de pedir más recursos materiales, económicos, que garanticen que esas salidas de las mujeres sean reales, con unos programas de inserción laboral, de atención psicológica. Esas mujeres, todo lo que han sufrido, es muy importante que tengan ese apoyo psicológico, jurídico, a nivel también de vivienda. Y, por último, que se haga un seguimiento. No vale, como comentábamos antes en el café, que esté la ordenanza en el papel, pero esté en un cajón. No, hay que darle difusión
y hay que hacer un seguimiento de todos estos planes para que realmente esos derechos fundamentales de las mujeres, su libertad y su dignidad, sean realmente una realidad. Bien, y para concluir, quería terminar con una frase de un tema, no sé si conocen a Manuel Carrasco, al cantante. Bueno, yo tuve la suerte del sábado de estar en su concierto en el Roch Arena y tiene una canción maravillosa que cantó que es Mujer de las Mil Batallas. Y esa canción dice, no la voy a cantar, la voy a leer, pero luego la buscan o luego las organizadoras que la pongan. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele para que crezca bien fuerte. Así que quédense con esta canción, quédense con esta esperanza y quédense con esta frase, porque cuando se cierran espacios de explotación, se abren espacios de derechos. Así que muchas gracias.